A todos, gracias por asistir a esta cita. Creo que vamos a tratar un tema extremadamente importante, no solo para la comunidad médica, sino para la comunidad en general. Un tema delicado, a veces injusto para los profesionales de la salud, a veces injusto para las personas que están del otro lado. De manera que hemos invitado a un experto en el tema para que nos ayude y nos dé luces para entender qué es, perdón, y qué no es mala práctica médica. El doctor Hans Radas, o Johan Radas, nos acompaña esta noche, perdón. El doctor Johan es cirujano veterinario por la Universidad Veterinaria de Viena, es médico por la Universidad de la SUAY, tiene un doctorado en medicina veterinaria y tiene una maestría en bioética. El doctor tiene un amplio currículum desde los años 80, en donde ha dedicado su vida a múltiples actividades, tanto de la parte profesional como de la parte académica. Destacamos su estudio de medicina en la Facultad de la UDA, de la que egresó en el año 2010 con honores, obtuvo el título de médico y el premio al mejor egresado y la presea Honorato Vázquez a la excelencia académica. Por otra parte, es profesor del externado comunitario de la Facultad de Medicina de la Universidad de la SUAY, desde el año 2012 hasta la actualidad. Es profesor de morfología actualmente también, fue profesor de fisiología de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y es profesor actualmente también del programa internacional de la Universidad de Taylor en Indiana, Estados Unidos, y además es coordinador pues, de investigación de la Facultad de Medicina de nuestra universidad hasta el presente. Tiene múltiples publicaciones en revistas importantes y es un connotado académico de la Facultad de Medicina, de manera que les dejo con el doctor Radax para que escuchemos este tema importante en el marco del programa de ética y en este espacio que se llama Diálogos, en el que ya hemos estado juntos anteriormente. Les dejo con el doctor Radax. Muchas gracias por la gentil introducción. También muchas gracias al público por acudir y ojalá pueda satisfacer sus inquietudes. El tema de la mala práctica médica realmente es un tema que tiene dos aspectos, un aspecto ético o bioético, si quieren, y un aspecto legal. Y lo legal no necesariamente es congruente con lo ético. Y yo creo todo el mundo conoce esos famosos principios de la bioética como la beneficencia, la no maleficencia, la justicia, la autonomía. Desde luego, si incumplimos con eso, según la ética, vamos a tener mala práctica, ¿no? En la legislación, la situación luce un poquito diferente, tal vez menos conocido. Y creo que vamos a echar primero, si me permiten, un vistazo a esa situación. Y he preparado una pequeña presentación sobre el tema que podemos ver ahora. Listo, ¿no? Entonces el tema es qué es y qué no es la mala práctica médica. Primeramente, podemos buscar definiciones y una definición en una tesis de la Universidad de la SUAY 2007 dice que la mala práctica o mala praxis podría definirse como un ejercicio errado o una práctica sin habilidad por parte de un médico u otro profesional causándose un daño a la salud o al buen estado del paciente. Esta rompe la confianza que el paciente pone en el profesional. Otra definición un poco más, creo, es de Saltos, de una revista jurídica que se llama Novedades. Dice: la figura de la mala práctica médica se ha definido como aquel tratamiento erróneo o negligente aplicado por el médico que resulta en un daño, sufrimiento innecesario o muerte del paciente debido a, y ahí es importante, ignorancia, negligencia, impericia o falta de observancia de las reglas determinadas. Y vamos a ver que aquí ya hay un poco de problemas. Existen tres tipos de la mala práctica médica. Es la deliberada,
yo creo que debe ser bastante rara que alguien deliberadamente cause daño a un paciente. Hemos visto eso en los campos de concentración, por ejemplo, pero en la actualidad debería ser la excepción. La mala práctica por negligencia, eso sí se ve, y la mala práctica por ignorancia. Es decir, cuando alguien sobrepasa sus competencias, ¿no? Si yo, por ejemplo, me pongo a hacer una cirugía complicada, seguramente no estoy preparado para eso y eso sería una mala práctica por ignorancia, porque no es mi tema y mi competencia. Ahora, las definiciones, que es la negligencia, es la falta de cuidado y abandono de las pautas de tratamiento, asepsia, seguimiento del paciente, y vamos después a ver un caso. Es la forma pasiva de la imprudencia. Y la imprudencia es la falta de tacto, de mesura, de cautela, de buen juicio, conducta contraria a la que el buen sentido aconseja. A emprender actos fuera de lo corriente, hacer más de lo debido, conducta peligrosa. Y finalmente la impericia es la insuficiencia de conocimiento para la atención del caso. Ahora, es el famoso artículo 146, creo que todo el mundo conoce, del Código Orgánico Integral Penal, el COEP, donde se habla de la mala práctica profesional. No se habla de mala práctica médica, pero apunta a la medicina, ¿no? La persona que al infringir un deber de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, ¿no? Y será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Okay. Ahora, bien existe un artículo, el homicidio culposo por mala práctica profesional, donde se dice la mera producción del resultado, es como una aclaración, no configura infracción al deber objetivo de cuidado. ¿No? Significa, cuando alguien trata a un paciente, el paciente muere, no significa necesariamente que sea culpa del médico. Puede ser una cosa natural. Si se trata de un paciente de trauma, puede estar completamente fuera de la influencia del médico de salvarle la vida, ¿no? La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión, eso sí le hace culpable al médico. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas. Y se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad, etcétera, ¿no? Hay una aclaración del ministerio, porque ustedes recuerdan cuando se aprobó esa ley, una ola de protestas entre los médicos, entonces el Ministerio de Salud enseguida publicó que el artículo no puede ser interpretado de ninguna otra forma a la descrita cabalmente. El facultativo solamente sería considerado culpable al administrar o indicar tratamientos innecesarios, ilegítimos o evidentemente peligrosos para la salud y la vida del paciente. Esta ley delimita claramente las acciones, etcétera, ¿no? En reacción a las protestas que había. Pero desde luego encontramos esas páginas, demandas, abogados especialistas en negligencia, ¿no es cierto? Servicios para demandas de mala práctica médica. Ahí vemos que cada año existen miles de casos de mala práctica médica, no dicen dónde, porque aquí en los últimos 4 años hubo 576 casos, ¿no? Pero escriben así y ofrecen sus servicios. Vamos a ver un caso.
Gran noticia, tal vez recuerdan ustedes, una anestesióloga de un hospital público es declarada culpable por mala práctica médica, recibe una condena de 15 meses de pena privativa de libertad y pago de $376,000, más una multa de 3 salarios básicos unificados. Y fue condenado no por el párrafo o por el artículo 146 que vimos, sino por otro, 152, que habla de lesiones. Porque en este caso, la víctima no murió. El caso es la siguiente. Una niña de 1 año y casi 2 años, digamos, tenía problemas de caries en los dientes y decidieron hacer una intervención integral dental y la pediatra, odontopediatra, se dio cuenta durante la cirugía que de repente la niña se ponía azul. Y hubo una inadecuada administración de oxígeno. Y cuando la cirujana se entera de eso, se da cuenta que no está la anestesista. Se fue. Ese es un abandono, ese es un descuido, ¿no? La persona, esa niña en este caso, fue entregado al cuidado del anestesista, ¿no? Y fue abandonado, ¿no? Y por eso hubo finalmente el juicio, ¿no? A esa niña se produjo un edema cerebral, se le hicieron una craniotomía descongestiva, pero quedó discapacitada aparentemente permanentemente porque dice hoy en día, a los 5 años, vive todavía en estado vegetativo. Eso es que sucedió. El artículo 146 solamente habla de la muerte. Pero aquí el artículo 152 habla de las lesiones, ¿no? Y aquí dice, hay una enumeración de qué tipo de lesiones, cuánto tiempo hay una incapacidad, discapacidad, etc. Y aquí dice en el 5º punto, enajenación mental, pérdida de un sentido o de la facultad del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, como en ese caso, pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Es lo que me llama la atención porque le dieron 15 meses, ¿no? O sea, un poco más de 1 año. Y aquí se estipula una cosa diferente. Seguramente un abogado me podría explicar por qué se dio eso, porque me parece un poco incongruentes, ¿no? Dice, no serán punibles las lesiones derivadas de acciones terapéuticas ejecutadas por profesionales de la salud en cumplimiento del principio de necesidad que precautele la salud del paciente. Imagínense un síndrome compartimental, ¿no? Que, por ejemplo, en el antebrazo tenemos 2 compartimentos y se produce algún proceso que ocupa espacio, sube la presión, se impide el reflujo venoso, finalmente se impide incluso el flujo arterial y hay la posibilidad que uno tenga que amputar la mano, ¿no? Entonces se hace una descompresión, ¿no? Se abre el antebrazo, esa es una lesión, pero eso es por fines terapéuticos, desde luego, eso es totalmente legítimo. Otro artículo, 27. La culpa. Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado. En ese caso, la anestesióloga, por ejemplo, tenía el deber de estar presente durante la cirugía, ¿no? Que personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. Esta conducta es punible cuando se encuentra tipificado como infracción en este código. Ok. Otro código también juega un papel, es la Ley Orgánica de Salud. Dice que es responsabilidad de los profesionales de salud brindar atención de calidad, con calidez y eficacia en el ámbito de sus competencias, buscando el mayor beneficio para la salud de sus pacientes y de la población, etc., ¿no? Respetando los derechos humanos y los principios bioéticos. Ahí menciona específicamente esos principios. Pero ahora voy a comentar una cosa. Estamos haciendo
unos estudios cualitativos en el marco del externado comunitario y sabemos, estamos en una situación muy especial por COVID y dice uno de los entrevistados, el hecho de trabajar para el ministerio no nos permite realizar muchas cosas. En el caso de enviar a comprar medicación a los usuarios, hay problemas. Los pacientes están en su derecho de emprender un proceso judicial, una demanda como tal hacia el centro, hacia el personal. Es decir, en los centros de salud se ahora van y preguntan, no tienen ni ibuprofeno. Es decir, hay una escasez de medicación, pero el médico que debe atender, según la ley de arte, Lex Artis, no puede escribir una receta para mandar a entregar y tampoco puede mandar a comprar. Dice la Constitución que los servicios públicos estatales de salud gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. Ahí prácticamente hay una infracción del Estado, está incumpliendo con la Constitución, pero ¿quién va a sufrir posiblemente en juicios? Puede ser el médico, ¿no? O la Ley Orgánica de Salud, formular políticas y desarrollar estrategias, es obligación, ¿no? Y programas para garantizar el acceso a la disponibilidad y la disponibilidad de medicamentos de calidad, ¿ok? Es un problema, ¿no? Es decir, que la mala práctica profesional no se limita solamente al ámbito de que un médico, por su propia culpa, por su actuar, cause problemas, sino a veces está en una posición realmente de perder y perder. Lo que haga, si no prescribe, le causa problemas, si prescribe, manda a comprar, le causa problemas, ¿no? Sea lo que sea, hace mal, ¿no? Sin tener realmente culpa, subjetivamente, diría yo, ¿no? Otra entrevista dicen también por nuestra cuenta tuvimos que llevar nuestro propio alcohol, entre otras cosas. En ocasiones traímos nuestros propios trajes de bioseguridad. Si por pandemia no nos llegaban los trajes y ahora nos llegan pero con retrasos brutales. Y dice el Código de Trabajo, obligación del empleador es sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo, ¿no? Es decir, otra vez hay un incumplimiento que en este caso incluso expone al médico. Pero bueno, veamos un caso. Un caso aquí en Guayaquil, creo que fue eso. Fallece después de una cesárea en una clínica privada. Esa paciente se hacía los controles, los chequeos del embarazo en un hospital público. El día programado por el parto se aplazó cuando llegó a esa casa de salud privada, ¿no? Los médicos indicaron que aún faltaban, no, a la casa pública le aún faltaban 2 semanas, pero los dolores se intensificaron, así que su familia decidió llevarla a una clínica privada, ¿no? Ahí le hicieron un chequeo y dijeron que había que intervenirla, entonces le operaron. Después de la cirugía hubo una descompensación, así describe, es una cita literal, dolor de cabeza, dolor en la nuca, llanto, vómito, pérdida de conocimiento, hemorragia severa. Los médicos decían que era producto de la anestesia y se le pasaría. Cuando finalmente la paciente ya palideció, heladas, etcétera, ya no podía respirar, la dueña de la clínica la trasladó en su carro a un hospital público cercano, donde murió a las 4 el sábado y a causa de un paro cardiorrespiratorio. Y cuando la doctora entró, no dijo que era la doctora, se hizo pasar por familiar, tampoco les informó los acontecimientos
a los médicos, ¿no? Entonces, eso fue juzgado como homicidio culposo por mala práctica profesional, tipificado en el artículo 146. Ahí realmente muy... Entonces, aquí dice que la persona que al infringir un deber objetivo, lo que pasó en este caso, de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión ocasiona la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Aquí tenemos otro caso, un cirujano pediátrica, una doctora, una enfermera y una auxiliar en un hospital en Quito, sesiones de más de 90 días por mala práctica profesional que sufrió un niño de 1 año 8 meses de edad. Ese niño fue ingresado para una laparoscopía programada por ausencia testicular, supongo una criptorquidia, ¿no? Y en la intervención, la cirujana pediátrica habría utilizado material quirúrgico para adultos. Entonces, pregunta a los cirujanos pediátricos si existe material quirúrgico pediátrico. No estoy al tanto, yo no desconozco eso, ¿no? Le dio el alta a las 3 horas y el protocolo determina un mínimo de 8 horas. Aquí fíjense el protocolo, ¿no? En casa, el niño tuvo fiebre y vómito. Sus padres lo trasladaron al hospital más cercano. Se reveló líquido en la admisión, a la readmisión al hospital donde fue operado y se hizo una intervención quirúrgica y los médicos descubrieron una perforación del intestino, sepsis, daño cerebral, 38% de discapacidad intelectual, ¿no? La fiscal indicó que el niño salió de la operación con 84% de probabilidad de muerte y después, para colmo, ingresa en UCI. Le desconectaron la manta térmica y cuando los enfermeros se dieron cuenta que estaba fría, calentaron 2 soluciones salinas y le pusieron en las piernas y le quemaron las piernas, ¿no? O sea, otro juicio, y ahí en ese caso recuerden que se dice que el daño debe estar directamente a causa de la mala práctica, ahí se enjuicia, y no indirectamente o en... Ahí la jueza determinó que el daño a las piernas por la quemadura era consecuencia directa de la mala práctica, porque solamente por la mala práctica terminó el niño en cuidados intensivos. ¿Okay? Ahora, en la mala práctica, el juez, desde luego, no es el experto y pide la ayuda de un experto, un perito. ¿Y quién es el perito? Aquí dice de no existir una persona acreditada, porque puede haber profesionales, especialistas acreditados en el juzgado. Se deberá contar con quien tenga conocimiento, especialidad, experticia o título que acredite su capacidad para desarrollar el peritaje, ¿no? Es lógico. Ahora, yo voy a comentar algo que yo recuerdo. Que hubo en una institución una niña que tenía adenoides. Tenía 7 años y vino el otorrino para operarla. Y los pediatras, no uno, sino varios pediatras, se quejaban y decían que era una cirugía innecesaria. ¿Por qué? Porque a los 7 años, ya en adelante, la hipertrofia fisiológica o ya excesiva tal vez se reduce. Es decir, el tejido linfático empieza a reducirse, es decir, la condición de esa niña iba a mejorar a partir de ese momento sino con cirugía, ¿no? Mientras que el cirujano dijo que ya tenía problemas, tal vez con la respiración, tal vez con la voz, burla, ustedes saben qué pasa. Ahora, no pasó nada en ese caso y todo llegó a un final feliz, pero imagínense que ahí pasa alguna circunstancia, sangrado, como a veces pasa, ¿no? Y se llega a un juicio. No existe perito acreditado en el juzgado a quien
va a nombrar el juez perito. Si nombra un pediatra, posiblemente el peritaje va a estar en contra del cirujano. Si nombra un otorrino, probablemente va a estar en favor del cirujano. Si nombra un cirujano pediátrico, no sé, tendríamos que preguntar a alguien, ¿no? Se digo, hay desgraciadamente también por el peritaje mucho juego donde hay incertidumbre para el profesional cómo va a salir el caso, ¿no? Ahora, los hechos. Hace unos años los montos de indemnización no superaban $50,000. Aquí dice, hoy en día ya se encuentran sentencias que llegan a $135,000 en caso de muerte y hasta superan a los $200,000 en caso de daño permanente. Los montos aumentan al igual que el número de reclamaciones. Y eso también es un punto importante. ¿Quién corre riesgo? Se sabe que los cirujanos, me imagino los médicos de emergencia, tal vez los intensivistas, corren mucho riesgo porque si alguien, por ejemplo, es dermatólogo, será poco probable que tenga riesgo, pero también existe, desde luego, ¿no? Pero 1 de cada 3 médicos reclamados no hace cirugía, es decir, la tercera parte de los médicos enjuiciados no son cirujanos, es decir, son clínicos. Y cada caso dura entre 4 y 5 años hasta resolverse, ¿no? Y eso para ambas partes, tanto para el médico como para la familia, tal vez, o para la persona perjudicada o supuestamente perjudicada, es un factor de estrés que uno jala 4 o 5 años, media década consigo. Aquí dice en una tesis, y hay muchas tesis sobre la mala práctica médica del año 2020, que se han llegado a determinar reparaciones que bordean los $400,000. Es decir, realmente está en aumento y se han registrado 577 denuncias en 4 años antes de 2019, es decir, desde la aprobación del COEP hasta finales del 2018. Yo desgraciadamente no encontré números más nuevos. Eran 577, mientras en todas las épocas anteriores había 50 denuncias. Es decir, ha habido un aumento drástico. En esta misma tesis que cité antes, encontramos aquí los números y vemos por año 2014, 88, 2015 ya eran 177, 2016, 141, 2017, 108, no puedo leer bien. Es decir, que no es que aumenta todos los años, necesariamente está fluctuando, pero en tendencia parece, considerando que antes hubo 50 casos desde supongo la existencia de la República, y en los últimos 4 años hasta 2018 hubo más de 500 casos, 577, y de esos casos, eso una tesis del 2020, fueron resueltos 48. Significa toma su tiempo esos juicios, ¿no? Y cuesta también a los nervios y a todas las partes involucradas. No, con eso no voy a dejar de compartir porque he terminado esa introducción y a mí personalmente también me quedan muchas dudas. Lo que vemos aquí es que la mala práctica médica, profesional, jurídica, siempre se define por lesiones o por la muerte. No toma en cuenta, por ejemplo, el perjuicio financiero, ¿no? Daño que causa. Por ejemplo, cuando se hace procedimientos innecesarios, ¿no? Si no se produce una lesión innecesaria o digamos la muerte, por ejemplo, ¿qué podría decir, no? La queja de que en las clínicas privadas 80% de los partos son por cesárea.
Según las indicaciones de la OMS, es así que cuando la tasa de cesárea supera el 20%, algo va mal. Y ahí es el 80%, ¿no? No sé, podría ser que simplemente las mujeres lo solicitan, ¿no? Yo me pregunto, en una pesadilla, si yo fuera ginecólogo, ¿no? Y hago una cesárea, si no tengo explícitamente en un consentimiento informado determinado que la mujer solicitó, porque muchas veces me imagino que no hay una estricta indicación para la cesárea, puedo estar en problemas si después si a alguien se le ocurre enjuiciarme, ¿no? Porque eso es un procedimiento innecesario que, según el COEP, sería razón para un juicio penal. Hasta aquí termino por ahora. Muchas gracias por la brillante exposición, muy interesante y nos da una idea del panorama que vivimos en cuanto a mala práctica médica. Y en cuanto a otras situaciones, en cuanto a las situaciones legales, por ejemplo, a las situaciones humanas alrededor de estos casos tan dramáticos, algunos lamentables, otros. En este momento vamos a dar paso a las preguntas y tenemos, bueno, aquí no, les estábamos pidiendo a los asistentes que nos mandaran las preguntas al chat, pero podríamos dar paso a alguna pregunta directa porque no estamos tantas personas y podrían haber preguntas directas. No sé si de los asistentes alguien podría encender su micrófono y hacer directamente preguntas al doctor Radax. Aquí hay una pregunta por el chat, un minuto, por favor. Vamos a darle lectura. Dice, bueno, le felicitan al doctor Radax. La pregunta no es de mala práctica, sino de decisiones controversiales, Hans, que como médicos tenemos que tomar en nuestra práctica. Dice que existen casos en los que se presentan pacientes con una vida muy marcada por su religión y cultura. Por ejemplo, el caso de dice en la pregunta, testigos de Jehová, por su religión no aceptan donaciones de sangre. Mi pregunta es si en casos de emergencia médica donde se necesite una transfusión de sangre, pero la familia pide que no se realice por su religión, fuese éticamente profesional hacer caso a la familia y dejar morir al paciente yendo en contra de los valores. Yo les puedo comentar, yo sinceramente no estoy seguro cómo está, o creo que no está regulado en el Ecuador. Yo les puedo comentar un caso que pasó en mi patria. También se necesitaba una cirugía de una hija de una pareja de testigos de Jehová y los médicos opinaban que necesitaba necesariamente una transfusión de sangre. De no, la cirugía prácticamente iba a ir por un mal camino. Y les dijeron a los padres, los padres se negaron y los médicos operaron y sin el consentimiento pusieron la infusión, la transfusión. Después llegó un juicio, como era de esperarse, y el juez decidió que un testigo de Jehová, cuando se trata de su propia vida, puede decidir lo que quiera. Y el médico está en obligación de obedecer. Pero incluso el padre o la madre no tienen la potestad de decidir sobre la vida de su hijo. Es decir, ahí está a consideración del médico. Si él considera que es necesario, tiene que hacerlo. Pero, como digo, en el Ecuador, no, yo creo que no está regulado eso, ¿no? Y es un problema, hay muchos vacíos legales, ¿no? Tal vez esté equivocado, ¿no? Así es, gracias Hans. Para ir en orden, el doctor Pedro Martínez tiene una pregunta y luego damos lectura a una pregunta del chat. Muchas gracias, Claudia. Felicitaciones, Hans, como siempre, muy claro, concreto. Es algo que no me sorprende de usted, así es que no me queda decir nada más que sobre aquello. Viendo que en este foro tenemos bastantes personas más jóvenes que usted y yo, Hans, y ¿Eso existe? Bueno, uno que otro, ¿no? Parece. Uno que otro, sí. Entonces, yo creo que sí hay que hacer un poco, un par de comentarios buenos que son importantes. El uno
es evidente que todos podemos ser víctimas de mala práctica profesional. Es decir, es una realidad. Es decir, no es porque yo, entre comillas, sea buen médico o mal médico, es que no voy a estar dentro de esta posibilidad. Pienso que es importante para los, sobre todo estudiantes y médicos más jóvenes, saber que tenemos esa posibilidad todos y que eso puede ser evidentemente una carga muy grande desde el punto de vista psicológico. Muchos médicos dejan de practicar por una situación de juicio. Hay un ejemplo claro, sin que haya tenido un juicio, el actual vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, dejó la práctica de ser cirujano, de ser neurocirujano, precisamente por temor a los juicios de mala práctica médica. Y él me dijo en algún momento, oye, yo no puedo arriesgarme a tener un paciente que llega con un trauma de cráneo, que lamentablemente puede fallecer si yo hago, no hago, dejo de hacer. No quiero correrme ese riesgo. Y es una de las razones por las cuales él dejó de ser neurocirujano. Y creo que es importante considerar esa situación. Luego, yo recuerdo mucho las enseñanzas de un viejo profesor mío, del doctor José Aurelio Aguilar Maldonado, que él decía, pienso que es absolutamente prioritario saber contestar a 3 preguntas. Primero, ¿sé o no sé? Es decir, ante un paciente ante el cual yo debo actuar. ¿Sé o no sé? ¿Tengo con qué o no tengo con qué? ¿Y puedo o no puedo? Porque yo no soy cirujano, puedo estar en el hospital John Hopkins, en el quirófano mejor dotado del mundo, y tengo un paciente con apendicitis que yo no sé operar, pues no sé, sí tengo con qué, pero no puedo. Es decir, tenemos que sí, muchachos y colegas, estar muy conscientes de nuestras limitaciones ante lo que debemos y podemos o no podemos hacer. Y eso me lleva un poquito de la mano también a esa otra cuestión que usted mencionó, ¿no? Esa situación que nos sucede, o le sucede, perdón, a las personas que trabajan para las entidades públicas. Usted bien lo dijo. ¿Qué pasa si llega un paciente que está con una crisis convulsiva y usted no tiene Epamin, si no tiene diazepam, si no tiene fenitoína, ¿no? Es decir, no tiene, el paciente se muere porque no ha habido, la culpa, entre comillas, ¿de quién es? Usted sabe que tiene que administrar la medicación y usted puede escribir en la ficha aplicar tantos miligramos de tal cosa. Y si no existe la medicación, entre comillas, la culpa, ¿en quién recae? ¿En usted como médico? ¿En usted como persona individual? ¿En el ministerio como tal que no ha sido capaz de dotar los insumos e implementos de los cuales el paciente requiere? Eso yo creo que es algo que no queda claro. Y eso va de la mano con otra cosa. Por ejemplo, cuando se menciona la inobservancia de los reglamentos y leyes. Yo me acuerdo hace 8 o 10 años, la metformina no estaba aprobada para el uso en el embarazo en el Ecuador. Sí en Inglaterra, sí en los Estados Unidos y en otros lados. Yo tenía una paciente diabética embarazada y le decía que vivía además, por ejemplo, a 6 horas de distancia de la ciudad de Cuenca, no tenía refrigerador en su casa y yo debía mandarle insulina porque eso es lo que decía la norma del ministerio. Si no le mandaba insulina, pues era mi culpa si es que sucedía algo con aquella paciente o ni siquiera eso. Yo, ¿qué hacía en aquella época? Sin observancia de los reglamentos de quién. Yo les decía a las pacientes, mire, en el Ecuador no está aprobado esto, en otros países sí, y esto. Yo sé que me corro un riesgo si es que le pasa algo a esa paciente, pero ¿y cuál es el riesgo si es que no tiene, primero, un centro de salud cercano, un médico que le pueda atender en caso de una emergencia? ¿Quién tiene esa culpa para poder hacer esa situación? Luego, un poco ese asunto de considerar que dentro de cómo podemos salvar estas situaciones es con una adecuada relación médico-paciente. Yo creo que muchas de las veces los juicios, las demandas por mala práctica se dan precisamente porque no existe una buena relación médico-paciente, porque el médico no explica claramente al paciente las circunstancias y situaciones que pueden darse de una intervención médica. El paciente escucha lo que quiere escuchar y es nuestro deber anotar todo. Nuestro deber es anotar todo. ¿Por qué? Porque si es que usted le manda a un paciente insulina y no le dice, en caso de que usted presente sensación de mareo, visión borrosa, sensación como que estuviese borracho, sudoración profusa, etcétera, hacer cosas, pues si yo no he escrito eso en la ficha y en la prescripción y así le haya dicho verbalmente,
Pues no lo he dicho. Entonces debemos anotar todo lo que debemos decir. No nos olvidemos también, aunque parezca extraño, que existe la ley de Murphy, ¿no? Si es que algo puede salir mal, pues saldrá mal. Un poco como lo que pasó con ese niñito, ¿no? Es decir, se perfora el intestino, probablemente es lo que pasó, le dio la peritonitis, luego le queman. Es decir, el paciente que se complica, se complica. Y tiene que seguir pasando cosas. Es decir, hay pacientes, va a parecer extrañísimo a los que no son médicos la frase que voy a decir, que hacen todo lo posible por morirse. Es decir, y que todas las complicaciones que pueden darse se dan en ese paciente. Eso lleva a la mano una cuestión que creo absolutamente prioritaria de que todos tenemos que hacer lo mismo que cuando manejamos, no perder siempre la perspectiva de en dónde estoy cruzando el semáforo, estoy en tal calle, estoy en tal esquina. Es decir, cada paciente es un mundo individual y la paciente que tenga 3 embarazos y que esté yendo a y que sus embarazos anteriores no tuvieron ninguna complicación, usted dice, es una paciente que no va a tener ninguna complicación en su parto, pues se le puede morir. Porque lamentablemente a veces caemos en la rutina. Un poco como con la anestesista, lamentablemente, que sucedió, ¿no? No pasa nada, al guagua le pone la anestesia y se va y se da la vuelta. Puede ser que 1000 veces no pase nada, pero en la 1001 puede pasar. Es decir, no caigamos en aquella rutina de considerarnos sabios y que como hemos atendido 1000 partos y hemos visto a 20,000 pacientes, pues lo sabemos todo. Todo. Cada paciente es un mundo individual y creo que eso es absolutamente importante de considerar. En relación con la pregunta acerca de los testigos de Jehová, de lo que tengo yo en mi conocimiento, hay 2 circunstancias ahí. La obligación del médico es salvar la vida del paciente en principio. Y eso significa que usted, en esencia, si es que tiene que hacer una intervención que el paciente no la acepte y usted considera que eso va en contra de los mejores principios del paciente, usted puede acudir ante un juez, usted dirá, y a las 3 de la mañana, si el paciente está con hemorragia, ¿cómo hago aquello? Pues tiene que acudir ante un juez y el juez es quien dictaminará si es que esa acción debe o no debe tomarse. Eso es lo que dicta, si no recuerdo mal, la ley ecuatoriana. Una vez le pasó a nuestro común amigo Hans, a un paciente que llegó con una hemorragia y que él dijo, le voy a poner sangre, y que el papá le dijo, no le va a poner porque soy testigo de Jehová, y José le dijo, le voy a poner. El señor padre sacó una pistola y le apuntó en la cabeza a Pepe y dijo, no le va a poner. No le puso, porque evidentemente tenemos que precautelar la vida del médico también. Aunque parezca extraño, puede suceder. No me queda más que felicitar, disculparme por la amplitud de mi comentario, pero repito, creo que es importante, en virtud del público que tenemos, del poder comentar este tipo de cosas con bagaje de experiencia de varios años, en realidad. Felicitaciones una vez más, Hans. Gracias. Claudia, por la invitación. Un contracomentario, tal vez, en cuanto al tiempo asignado. Hay un lindo artículo de un bioeticista italiano, Giovanni Maio, que es internista, que trabaja como profesor de bioética en la Universidad de Freiburg, en Alemania, que compara lo que está pasando en la medicina con un proceso industrial. Se considera el tiempo que el médico dedica al conversatorio con el paciente como un gasto en vez de una inversión. Y se sabe que con una buena relación médico-paciente, el mismo medicamento funciona mucho mejor que sin eso, ¿no? Y si el ministerio, por ejemplo, permite 20 minutos, o antes era incluso que eran 15 minutos por paciente, ni siquiera para el examen de un niño sano, alcanza el tiempo considerando el papeleo que uno también tiene que hacer, ¿no? Y prácticamente hay una presión, una coerción a los médicos porque si no están cumpliendo con esos requisitos, les pueden despedir. Ese es un grave problema, ¿no? Y el otro problema es que uno no puede necesariamente hacer todo. Me permiten solamente una rápida anécdota. Hace ya son más de 2 años, estuvo aquí un médico de Bélgica, internista, especialista en medicina tropical, que dio un curso sobre toma de decisiones. Y nos preguntó, ¿quién metió la pata? Cuente, ¿no? Y yo comenté. A mí me pasó que vino una señora
eran meses después de su parto y tenía dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha. Hice varias pruebas de apendicitis. El McBurney estaba positivo, el psoas estaba positivo, el obturador estaba positivo, ¿no? Entonces yo puse en la referencia apendicitis y le mandé, era en el norte, a Quito, para la cirugía, ¿no? Semanas después me encuentro con ella y le pregunté, ¿le operaron? Y estaba medio brava, dice, sí, me operaron, pero no lo que usted dijo, porque tenía una colecistitis. Y sabemos que en la colecistitis, cuando se producen esas secreciones por las correderas paracólicas, puede la secreción ir a la fosa ilíaca derecha y producir síntomas que se pueden confundir con la apendicitis. Yo metí la pata porque no era ningún problema hacer el Murphy también, ¿no? Para determinar eso, ¿no? Pero llegó el belga a la conclusión que no es necesario hacer todo. Lo importante es que se conduzca el caso en la dirección correcta. Determinar que era un abdomen agudo, quirúrgico, tiene que ir al hospital. En el hospital tienen todo, tienen la ecografía, tienen la tomografía para realmente llegar al diagnóstico, ¿no? Esa es una preocupación mía también, ¿no? Porque uno puede determinar con los likelihood ratios un porcentaje de probabilidad y se dice internacionalmente que con 80% de probabilidad eso es diagnóstico, ya no necesito pedir nada más, pero significa que en 20% me equivoco. Ahí llegan los juicios. Así es. Gracias, Hans. Gracias, doctor Martínez, por sus comentarios. Aquí tenemos preguntas de nuestros estudiantes siempre interesados en estos temas. Uno de ellos dice que le felicita a Hans por la brillante exposición y quiere saber su opinión sobre el uso de cannabis en pacientes con enfermedades terminales como método de aliviar el dolor. Como es una sustancia ilegal, ¿sería considerado mala práctica médica? Ya, en el Ecuador hay una legislación y rige, ¿no? Si es una sustancia prohibida, entonces no sería una mala práctica médica porque no está causando daño, pero sería una acción ilegal. Pero no estoy causando daño, ¿no es cierto? Estoy más bien actuando en beneficio del paciente. Recuerden que la mala práctica médica, según la legislación, implica lesión, causando lesión o muerte al paciente. No, eso no es el caso, ¿no? Y en mi opinión personal, independientemente de la legislación, estoy totalmente en favor, y no solamente para pacientes terminales, ¿no? Porque se sabe que los alcaloides de cannabis tienen efectos muy buenos que pueden, por ejemplo, disminuir la necesidad de la morfina o de otros medicamentos, posiblemente con menos efectos colaterales, ¿no? Entonces yo estoy en favor, pero como digo, si en el Ecuador existe la prohibición de utilizar esos medicamentos, aunque se están vendiendo abiertamente, no hay intervención, entonces no se puede recomendar eso, ¿no? Pero mi opinión personal sería bueno legalizar eso. Y se sabe en otros países es legal, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, uso de cannabis para uso medicinal, incluso para recreativo, en algunos países estados es legal, ¿no? Antes de pasar a la siguiente pregunta, hay un comentario del doctor Fabián Jaramillo que dice que sí es legal el uso de cannabis, pero con receta médica, ¿no? Ya, entonces mejor incluso, ¿no? Hay otra pregunta de un estudiante que dice, ¿qué opinas sobre la situación que ha visto en sus colegas del uso de nuevas formas de tratamiento en el COVID en situaciones sin ensayos clínicas? ¿Qué implicaciones tiene esto para la práctica médica? Bueno, nuevos tratamientos para COVID sin ensayos clínicos. Prácticamente todos los tratamientos de COVID no tienen ensayos clínicos ahora porque es una enfermedad nueva, ¿no? Y ustedes recuerdan cómo los protocolos cambian, ¿no? Como una vez dice la hidroxicloroquina y después dicen que no, y después dicen que hay que dar corticoides, inicialmente hay que dar anticoagulantes, etcétera, y cada rato cambian según la experiencia que los médicos hacen, ¿no? Y estamos en una situación de emergencia, ¿no? No existen ensayos clínicos y los ensayos clínicos que se han hecho son contradictorios, ¿no? Hay un problema que quiero decir en general ahí. En mi humilde opinión, y posiblemente muchos no están de acuerdo conmigo,
esa epidemia o pandemia de COVID ha significado hasta cierto grado la muerte de la medicina basada en evidencia. Si yo observo que se publican artículos en el British Medical, en Lancet y incluso en el New England Journal of Medicine, que después de 15 días tienen que retirarse porque un periodista del Guardian se da cuenta que esos artículos no eran legítimos y eran fabricados, entonces yo me pregunto, ¿dónde queda la revisión por pares? Yo creo que aquí en las revistas locales tenemos mejor revisión y más concienzuda la revisión por pares que en esas revistas por excelencia, donde hay mucha influencia del dinero. Todos sabemos eso. Hay los comunicados, por ejemplo, de Horton, que es el editor del Lancet. Incluso hay personas, editores en jefe, como Jerome Cassira, como Massey Angel del New England, o el Richard Smith, también de la British Medical, que renunciaron porque dicen que ya no aguantan las presiones, que reciben artículos fabricados o mediocres de compañías apoyados por compañías como la Pfizer, por ejemplo, que dicen si no publican eso les retiran el financiamiento, ¿no? Y renuncian porque ya no aguantan eso. Ese es un grave problema, realmente un grave problema. Sí, bien, Hans, muchas gracias. Ya vamos a hacer una pregunta más aquí del chat que va a ir en orden y después damos paso al doctor Patricio Barzallo. Hace una pregunta un estudiante que dice que qué pasa si como estudiante está atendiendo a un paciente en un hospital como interno y hay una situación legal. ¿A quién responde? ¿El interno? El tratante responde. El interno puede estar tranquilo porque la responsabilidad es con el médico tratante, porque el interno no está en capacidad legal de tratar a un paciente. Eso tiene que suceder bajo supervisión y si el tratante no está ahí, prácticamente es responsabilidad legal del tratante. Perfecto. Damos paso al doctor Patricio Barzallo, que quería hacer una pregunta o comentario. Patricio está hablando con el micrófono apagado. Buenas noches, doctor Barzallo. ¿Cómo está, Claudia? Buenas noches. Mucho gusto de verle, porque Igual. ya tiempos que no nos hemos visto presencialmente, siquiera a través del internet nos podemos comunicar. Igualmente, felicitar a Hans, porque ha tenido buenas intervenciones el día de ayer. También tuvo una muy buena participación en la red de investigación de la SUAY, con un tema pues muy importante, muy polémico, como es el tema de ahora en la noche. Realmente es polémico para los médicos y es polémico para la ley. ¿En qué sentido? Realmente últimamente, desde que salió el COVID, sí, los médicos nos hemos visto en una situación tremenda por nuestro trabajo. Es decir, nosotros de este rato estamos trabajando con una espada de Damocles aquí en nuestro cuello. ¿Por qué digo esto? Porque usted ya no puede, como antes, trabajar libremente, pensar libremente, no estar preocupado de lo que el juicio que va a tener, la extorsión que va a tener el médico. O sea, es tremenda la práctica del ejercicio profesional en estos momentos. Entonces, el médico en este momento tiene que poner todo su conocimiento, todo su práctica, su habilidad para que no le salga absolutamente nada malo. Así es, en todas las carreras, en todas las profesiones, pues está sucediendo esto. Es por esta ley, es por el COI. Y lamentablemente yo tengo que contarles de que la extorsión al médico es gravísima. La extorsión al médico se da prácticamente todos los días. ¿Por qué? Porque hay casos en que
ha habido procedimientos o complicaciones pequeñas, pero que, por ejemplo, un dermatólogo le saqueó la uña y se le complicó, demanda al dermatólogo. Llega donde el dermatólogo, el paciente vea, se me ha infectado la uña y ya le traigo aquí a mi abogado, entonces yo le voy a demandar porque esto usted no me dijo que se iba a infectar, usted no me advirtió de que esto me iba a pasar así y asado y cocido. Entonces, esto es lo que está pasando. La realidad con los médicos en el ejercicio profesional ha cambiado muchísimo. Y es el paciente el que viene agresivamente con abogado y viene a extorsionar al médico. Este es un capítulo muy importante en el cual se tiene que legislar. ¿Sí? El otro, el que ya está legislado, es el juicio de mala práctica, ¿no es cierto? El mal practice, sí. Esto ha incrementado terriblemente en los últimos años. Yo les puedo contar, cuando estaba de presidente en estos últimos años del Colegio de Médicos, nos llegaban cada semana casos y casos. Unos completamente mal planteados por los abogados. Ustedes saben, el papel aguanta todo. Entonces, casos exagerados, cosas mentirosas por parte de los pacientes que mienten, por parte del abogado que igual abusa del papel para poner eh, información que no es la correcta. Entonces, el médico ha sido ya por la fiscalía, ha sido citado para estos casos. Tiene que ver un abogado. Ahí empieza el vía crucis del médico. Tiene que ver un abogado. Tiene que escoger los peritos para que puedan demostrar que lo que él ha hecho no fue una mala práctica. Entonces, empieza a defenderse. En ocasiones, hay algunos médicos antes iban con prisión preventiva antes de ni siquiera su juicio se aclare y no tenía pues ese derecho. Usted es culpable mientras no se demuestre lo contrario, mientras no se lleve un proceso legal, ¿sí? Mientras no se omita en estos juicios todo lo que tiene que omitirse y que puede ir en contra del médico. Entonces, yo siempre he dicho, por esta espada de Damocles que, en lo que estamos, y les digo a mis estudiantes siempre, disculpe que me robe un minutito más, nada más, pero es importante porque están estudiantes. Ellos tienen que saber que la medicina se ha deshumanizado. No es la medicina que la que ejercíamos hace 40 años, 50 años, 20, 30 años, lo que sea. Antes de la ley es otra medicina. Usted podía encontrarse con sus amigos, colegas en el mismo hospital y decir, acabo de venirle salvando un caso gravísimo en emergencia, le operé, hemos hecho procedimientos y contábamos todos los beneficios que hacíamos para el paciente. Y esa era una enseñanza. Entre médico estaban los alumnos y ellos también aprendían. Pero este rato ni siquiera usted puede contar a un colega, oye, ¿sabes qué? Vengo teniendo un caso gravísimo. Por poco ya está con perjuro porque está contando el caso grave y va a ser demandado. Entonces, esto es lo que ha alejado a muchos médicos, como cuenta el doctor Martínez. Excelentes neurocirujanos, excelentes cirujanos que se han retirado. Y eso ha sido una gran pérdida para los hospitales. Ha sido una gran pérdida de que médicos importantes, médicos profesores, médicos tutores, y el médico está enseñando cada día, sin así no sea profesor, está enseñando a los residentes, enseña a los internos que están con ellos o a los estudiantes que están haciendo las rotaciones. Miren ustedes en qué ha desembocado todo estas leyes. ¿Por qué? Porque la ley es lo imperante. Lo nuestro es únicamente
al amparo de la ley. Podemos tener derechos, podemos hacer reclamos, podemos apelaciones, lo que ustedes quieran, pero siempre el abogado mira desde su punto de vista para defenderle a su cliente, y esto lamentablemente va en contra del ejercicio profesional. Discúlpeme que me haya extendido, porque siempre es necesario defender a los médicos en cualquier circunstancia. No se preocupe, pero yo puedo decir que lo que un cirujano que todos conocemos me comentó, que llega una paciente y lo primerito que hace es poner el celular para grabar en la mesa. Y pregunto, ¿me está grabando? Dice, sí. ¿Por qué está grabando? Eso es para mi esposo, no es para el esposo, excepto el esposo es abogado, no sé, es para el abogado, ¿no? Así es. Ya llegan con esa intención, tristemente, ¿no? Y a veces ni siquiera se pide permiso para grabar, ¿no? Sí. Porque si le dicen, por último, voy a grabar. Me parece que el doctor César Toral tiene una pregunta. Buenas noches, Claudia, Doctor, estimado panelista Hans, muchísimo gusto de escuchar tu presentación, y a todos los que están presentes, un saludo. Yo quisiera hacer un breve comentario con respecto a la ley de mala práctica, en realidad. Creo que es necesaria la ley de mala práctica porque el objetivo es preservar la seguridad del cliente, en este caso del paciente, y el bienestar del paciente. De tal manera que creo que una ley que proteja al individuo, al paciente, al que recibe la atención, es importante. Enfocados más a la práctica médica, porque esto es mucho más amplio que eso. Lo que sucede es que de la ley se pueden aprovechar para muchas situaciones. Y eso es lo que genera un problema y un riesgo para la práctica médica de todos nosotros. El simple hecho de que se ponga una denuncia de supuesta mala práctica ya ejerce una acción negativa sobre el médico, especialmente cuando estas situaciones se vuelven públicas de una manera quizás muy elocuente a través de las redes sociales, como ya es de conocimiento de muchos de ustedes, casos que ni siquiera llegan a ser considerados por la fiscalía o por los jueces como sustento suficiente para iniciar un juicio. El simple hecho de que exista una denuncia ya le perjudica al médico. Y eso es para mí una de las cosas más graves que la ley no está tomando en cuenta. En otros países, por ejemplo, se contempla el sigilo profesional o el sigilo jurídico en el caso de una denuncia, que no puede abrirse a los medios públicos hasta que no haya sido catalogada ya como una verdadera acción que amerite un juicio. Entonces, pueden haber cualquier cantidad de denuncias, pero únicamente el momento en que el juez lo califica ya como una posible acción judicial y se abra un juicio, ahí obviamente tendrá que ser público. Pero antes de eso, no, y aquí no está sucediendo eso. Y eso, por ejemplo, es algo que los gremios médicos, el Colegio de Médicos, debería instar al sector jurídico a que exista, pues, efectivamente una prohibición de que el momento que haga denuncia se vuelva público. Eso por un lado. Y por otro lado, quería comentar que existe una voracidad en la ley y en los reglamentos contra el médico. Por ejemplo, Hans hablaba muy claramente de esto de las recetas y del hecho de los efectos adversos de las medicaciones. Hoy en día la norma exige que la receta médica tenga el nombre genérico del medicamento, el diagnóstico para qué cada medicamento está prescrito y los efectos adversos que el paciente debe saber con respecto a los medicamentos adversos que se le está prescribiendo. Eso convertiría la receta médica en un folleto de páginas enteras, lo cual es absurdo, es absurdo.
porque como bien creo que Patricio manifestaba, tiene que estar escrito. O creo que Pedro comentó en un principio que tiene que haber la comunicación con el paciente, pero escrito de lo que se le advierte. Pero en una receta eso es imposible. Entonces, una cosa es lo que la norma y la ley indica y otra cosa es lo que realmente se hace, porque no cabe hacer una receta con todos. Eso por un lado. Y por otro lado, comentarles que sí es importante la documentación clara y transparente de la información en una ficha médica. En otros lugares, en otros países, donde la práctica de demandas es muy común, la recomendación que se tiene es escriba la historia clínica pensando que esto va a ser leído por un abogado. Creo que eso es lo que tenemos que nosotros hacer ahora. Desgraciadamente, la historia clínica pasa a ser de un documento que permita la comunicación entre los médicos a un documento que me tenga que proteger en un momento de demanda. Es terrible. Entonces, yo creo que hay que en lado y lado, buscar un punto intermedio entre lo que significa la defensa al bien y al bienestar del paciente, que es el objetivo de la ley, versus la aplicación de la ley que se está dando en la práctica hoy en día. Terrible. Gracias. Es interesante que existe el sigilo médico, pero en un certificado médico o en una receta uno tiene que poner el diagnóstico visible para todos, ¿no? Recibe eso por gonorrea, ¿no? O no puede acudir al trabajo por tal cosa, ¿no? Yo creo que la doctora Diana Espinosa pidió antes la palabra, no sé. Sí. Buenas noches, Hans. Felicitaciones, siempre sus exposiciones brillantes. Brevemente, quería referirme a esto de los testigos de Jehová. Tú relatabas un caso de tu país. Aquí también se ha dado, y como decía Pedrito Martínez, tiene toda la razón, es con petición a juez. Pues sí se dio un caso, los padres no querían dar paso a la transfusión de sangre, se negaron y en varias ocasiones. Así que el doctor dijo, yo voy a realizar esto. Se pidió medidas de protección, que son tanto físicas como psíquicas, digamos, así. Entonces ellos procedieron a realizar la transfusión en contra de la voluntad de los padres con medidas de protección que le otorga el juez. Y pueden hacer basándose esto, para decir brevemente, citando la ley, pues no hay una norma expresa referente a los testigos de Jehová o otra religión o creencia, pero sí basándose en el artículo 1, artículo 44 y artículo 64 de la Constitución, da prioridad obviamente al derecho a la vida. Simplemente eso, Hans. Mi pregunta es si es consecuencia de un accidente de tránsito el sábado a la medianoche. ¿Consigo un juez? Las medidas de protección se pueden dictar a cualquier hora. Siempre va a haber un juez que esté permanente. Tal es el caso, no sé cómo estén ahora los turnos realmente, pero cuando estábamos en turnos, había 24 horas los jueces que conocen estos casos extremos, digamos. Yeah. Gracias. Interesante. Bueno, yo creo que se nos va acabando el tiempo. Parece que tenemos 2 preguntas más. Brevemente, hay una pregunta de qué opina del uso compasivo de los medicamentos, Hans. El uso, ¿cómo era? Uso compasivo. El uso compasivo de ciertos medicamentos. Paliativo. No. ¿En ese sentido? Hans, perdón, la pregunta va por el lado de lo siguiente. Cuando comentaron acerca del uso de los, entre comillas, nuevos tratamientos, ¿no? Es decir, el uso compasivo de los medicamentos considerado como que un paciente que está por fallecer o cercano a morir, y uno dice, bueno, démosle ivermectina a ver si con eso se cura. No, si es un caso, como ayer, por ejemplo, estábamos hablando, cuando nosotros vemos la Constitución, habla de la vida de una forma que nos permite a intervenir paliativamente, aunque eso acorte la vida, ¿no? Si tengo un paciente terminal, le puedo, para mejorarle
a la condición de vida, dar medicación, sabiendo que esa medicación a la larga posiblemente le acorte la vida, ¿no? Entonces eso creo que es perfectamente legal, ¿no? No es la intención matar a nadie, ¿no? Sino la intención es aumentar en sus últimos momentos la calidad de la vida, ¿no? Así es. Último comentario, si me permite, Claudia, con respecto a esto del uso compasivo de medicamentos. Y ahora estamos viendo mucho del tema de COVID, cantidad de medicamentos que se están utilizando sin que exista la real evidencia de su beneficio. Yo creo que hay que obrar siempre con la premisa básica de no causar daño. Creo que eso es lo más importante. Si yo voy a usar un medicamento, yo tengo que poner en la balanza el riesgo que ese medicamento podría tener por su perfil de efectos adversos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas terapias innovadoras, con estas cosas que se oyen a veces en las redes sociales, y esto especialmente para los estudiantes. Hoy por hoy, para muchas cosas, y más que nada para esto del COVID, hay muchos medicamentos que no están definitivamente probados, que tienen un panel de efectos adversos altos. Entonces, partir de la premisa de no causar daño. La intervención médica tiene que ser siempre basada en eso. Gracias, doctor Toral. Otra pregunta es, se ha ampliado la discusión, pero creo que está bastante rica, entonces hay muchos elementos interesantes. Otra pregunta dice respecto al secreto profesional en caso de enfermedades transmisibles, concretamente el VIH, en el que el paciente no informa a su pareja. ¿Cuál es el mejor actuar del personal de salud en el caso de que un tercero pueda ser perjudicado? Mira, hablar con él o la paciente realmente, ¿no? Porque existe ese sigilo profesional y en realidad cuando se trata, por ejemplo, de VIH, hay que notificar a las autoridades, pero no pueden notificar a nadie más, ¿no? Así es. Bien, aquí. La Síganos. conversación, relación médico-paciente es lo más importante, ¿no? Y que tristemente con la práctica, la realidad de la práctica, como se da en lo público, por ejemplo, en el ministerio, eso es muy difícil con la reducción de tiempo que hay, ¿no? Hay un comentario aquí, dice, en el caso de los testigos de Jehová hay que recordar que al igual que existe la negativa a ser transfundidos, ellos en sus normas consienten la autotransfusión de hemoderivados. Por lo tanto, aplica únicamente en procedimientos proclamados y no para situaciones emergentes. Es un comentario. Aquí hay otra pregunta, yo creo que podríamos ir cerrando. Dice, hay otra pregunta. En el caso de madres que automedican a sus hijos, en caso de que esto cause la muerte o daño al niño, ¿puede ser la madre enjuiciada? Yo supongo que sí, pero no es mala práctica médica, ¿no? Yo supongo que eso debería de haber consecuencias también para la farmacia, ¿no? Porque para mí es notorio, por ejemplo, en mi país, yo no puedo ir a la farmacia y comprar cualquier cosa como quiera, ¿no? Aquí sí puedo. De vez en cuando me piden una receta si quiero un antibiótico, pero normalmente yo entro, nadie sabe que soy médico, así, y me dan nomás la medicación. Yo recuerdo una vez en el hospital, cuando estuve como interna en el hospital, se les había acabado el Cytotec. Cytotec es un medicamento que se puede utilizar para aborto, por ejemplo, ¿no? Y en realidad era de aplicarse a una mujer en consecuencia de un aborto espontáneo porque hubo residuos todavía en el útero, ¿no? Y no tenían en el hospital y me mandaron a comprar afuera, ¿no? Yo me puse la casaca, no, nada de ropa, nada así. Salí, la siguiente farmacia que encontré, quiero Cytotec, aquí tenga, ¿no? Entonces, ese es un problema también, ¿no? Porque si se controla eso, no existe. Nosotros, cuando estuve en el norte, en San José de Minas, tuvimos el caso que tenía un cáncer de páncreas, ¿no? Solamente amarilla, entonces ya era hepatitis, ¿no? Todo el mundo sabe, los que tienen hepatitis se ponen amarillos, ¿no? Pero no es la única causa.
pero no hay consecuencias, ¿no? Yo también tengo la impresión que todo va con mucha dedicatoria a los médicos, ¿no? Así es. Ese es un problema que enfrentamos los médicos, que no es justo. Recuerdo al comentario del doctor Toral, ¿no? Que incluso la prensa se permite hablar de mala práctica médica, derecho a la defensa previamente, ¿no? Y no hay el sigilo que mencionaba el doctor La Toral. suposición de la inocencia, ¿no? Exacto. Pero incluso Así ni es. siquiera deberían, como usted bien dijo, doctor, ni siquiera se debería publicar que existe el juicio, porque eso ya perjudica, porque todo el mundo dice, ya algo ha de haber detrás de eso, ¿no? Aunque no haya nada, ¿no? Sí, así es. Y bueno, otra cosa que me gustaría comentar es que muchas veces los médicos también se empiezan a hacer comentarios y de ahí salen los rumores sobre ciertas circunstancias y ahí también tenemos que tener cuidado respetándonos entre nosotros mismos, no difundir comentarios sobre ciertas situaciones que todavía no han sido comprobadas. Eso, no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien más tiene alguna pregunta verbal o algún comentario para ya ir cerrando porque nos hemos extendido un poquito más. Doctor Pedro, diga No, nomás, por ese favor. mío era un aplauso nada más. Ah, El aplauso. Quisiera hacer un breve diga comentario. nomás, por favor. Bueno, el COIP sí sanciona, ¿no es cierto?, la producción, fabricación, comercialización y distribución de medicamentos que incumplan las exigencias normativas. No sé si a la madre por comprar algo se le justifique por la debida necesidad que ella tiene, pero que realiza, que es lo que se está dando en el Internet, ¿no es cierto?, la búsqueda desesperada de medicación contra el COVID. No les importa adquirir a elevados precios, pero están desesperados. Esto sí es sancionado, me parece que estoy tan segura, pero sí es sancionada la comercialización de los fármacos. Gracias, doctora. Aquí tenemos una pregunta que yo no sé si los médicos vamos a poder contestar, así que creo que aprovechamos. Dice que hasta cuándo que se considera mala práctica se puede crear el juicio penal. No sé, los médicos yo no creo que tengamos respuesta. Bueno, cuando existe muerte de por medio, no estoy tan segura, me parece que no hay la prescripción, Fiscalía se encarga de oficio, eh, pero a más de esto, en los casos de estos que decíamos, ¿no?, de mala práctica, que se pueden proteger los médicos, ellos a través de una acción de protección quedan protegidos indefinidamente mientras dure toda la secuencia del juicio, digamos. Yo estoy de acuerdo con algunos doctores que decían que en realidad ellos están como, sí es así, pero en casos de muerte se puede presentar en cualquier tiempo, presentando una acción para que se esté moviendo el juicio constantemente, porque a veces se deja intencionalmente, ¿no es cierto?, que la acción se duerma y se desecha por falta de, quizá Fiscalía no tiene pruebas, entonces pide el archivo. Ya, muchas gracias, doctora. Nos salvó la vida. Eso sería, creo que no hay más preguntas, no hay más. Muy interesante, Han, gracias por despejar dudas en nuestra práctica médica diaria. Eso. Solo gracias. Gracias. Quería, Digo, ¿cómo no le muchas escuché? gracias a ustedes, más bien. Muchas gracias, Hans. Yo creo que es importante que agradezcamos en este momento a nuestro panelista. Muchas gracias, Hans. Interesante, valioso como siempre. Te mueves en todos los ámbitos del conocimiento, así que te agradecemos mucho por haber estado con nosotros y por habernos instruido. Muchas gracias a todas las personas que preguntaron y comentaron, que es importante que nos retroalimentemos. Y
y agradecemos de nuevo al programa de ética de la universidad dirigido por el doctor Juan Morales, que hoy día no nos pudo acompañar, en coordinación con Lizeth Gavilanes, que nos ayuda siempre con la parte logística. Esperamos tener una nueva oportunidad de conversar con ustedes. Probablemente en junio estemos tratando otro tema de esta misma índole, así que les invitamos a participar. El chat está lleno de agradecimientos y felicitaciones, Hans. Me uno al agradecimiento. Eso sería todo. Muchas gracias a todos por venir. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Hans. Buenas noches. Y a todos. Gracias a todos. Saludos. Saludos a todos.